Hola, muy buenos días a todos. Retomamos la serie de nuevo, Viviendo contigo mismo. Estamos intentando mirar dentro de nosotros para ver todas aquellas fuerzas que hay habitando dentro de nosotros e intentar llevarnos bien con ellas, ¿no? Y yo creo que puede ser un buen ejercicio el que estamos haciendo durante toda esta serie. Vamos a tener una palabra de oración ahora. Señor, te agradecemos tu palabra, el cristianismo, lo que ofrece, lo que tú nos ofreces en la persona de Jesús, Señor, y cómo también tu palabra está llena de consejos prácticos que nos ayudan con nosotros mismos y con la vida cotidiana y con todas las cosas. Señor, te damos gracias y bendice tu palabra en esta mañana en cada persona que tú has traído aquí, en el nombre de Jesús. Amén. El cerebro humano es un tremendo misterio. Es algo que se está estudiando últimamente, mucho más, pero sigue siendo un misterio para los científicos. Es altamente complejo, nos dicen, y es esencial, como sabemos, para el funcionamiento del ser humano, del cuerpo humano. El cerebro, nuestro cerebro, es responsable de procesar información, de controlar funciones corporales y de regular el comportamiento. Y algunas otras cosas más, pero esto es cierto, ¿no? Podríamos decir que el cerebro viene a ser como la sala de operaciones de un barco, ¿no? El que hace que la persona, pues, que funcione. La sala de control, la sala de operaciones del ser humano. Del cerebro salen órdenes que hacen que nuestro cuerpo funcione. Cuando falla nuestro cerebro, pues nuestros órganos se paralizan, ¿no? Pero también de él salen emociones, del cerebro salen sentimientos, del cerebro salen también sensaciones, en el cerebro también se dan las tentaciones y del cerebro también salen los pensamientos. Mira, estaba mirando un poquito, yo no soy, ojalá hubiera aquí un científico, un médico que pudiera hablarnos de esto, ¿no? Del enigma del cerebro, pero los que están estudiando el cerebro dicen que el ser humano piensa 60.000 pensamientos cada día. Al día se producen 60.000 pensamientos y la mayoría de ellos son negativos. Otros son repetitivos y muchos de ellos tienen que ver con el pasado. Así que el pasado pesa, como vimos Viviendo con tu pasado, muchos de los pensamientos de nuestro cerebro tienen que ver con el pasado y la mayoría de ellos son pensamientos negativos. Por esa razón creo que es importante lo que el cristianismo tiene para ofrecer en relación a los temas que estamos tocando en estos días. Así que de esos 60.000 pensamientos que dicen que produce nuestro cerebro cada día, hay emociones. Por ejemplo, estoy alegre, estoy triste, estoy preocupado, estoy animado, estoy decepcionado, estoy enfadado, estoy cansado, tengo miedo. Seguro que alguna de estas emociones tú estás sintiendo en este momento. ¿De acuerdo? Pero también hay sentimientos, o estoy enamorado, ¿de acuerdo? O estoy desenamorado, o sea, son sentimientos también del corazón, de querer algo, de querer a alguien, de que alguien nos quiere, de que amamos a alguien. Pero también hay en el cerebro sensaciones. Las sensaciones son impresiones que tenemos y esto hay que tener cuidado con ellas, de que algo malo me va a pasar. Eso también ocurre en nuestro cerebro. Me acuerdo que hace mucho tiempo yo leí un libro que hablaba sobre eso y es que las sensaciones pueden amargarnos la vida. O sea, si tú tienes sensaciones de que te vas a morir joven, de que tú vas a tener cáncer, ¿me entendéis? De que te va a pillar un coche como salgas a la calle, o sea, que vas a tener un accidente. O sea, las sensaciones son algo que está tan bien, que se produce en nuestro cerebro, pero que tiene consecuencias muy negativas para nosotros. Dicen también los expertos que el 90% de las cosas que nos preocupan no llegan a pasarnos. El 90% de las cosas que nos preocupan realmente no llegan a pasar. Y así que tener el presentimiento de que algo, yo creo que esto está en la cultura española, de que, no sé si vosotros lo habéis experimentado en vuestras familias con las abuelas, pero no se podía estar bien. O sea, cuando se estaba bien, decía, algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar, porque se asume que no se puede estar bien. Eso son sensaciones. ¿De acuerdo? Claro, y cuando tú estás continuamente con la sensación de que algo malo te va a pasar, algo malo le va a pasar a tus hijos, o te puedes convertir en una persona obsesionada por el control, ¿me entendéis? Todo este tipo de cosas.
El 90% de las cosas que tememos nunca llegan a pasar. ¿De acuerdo? Y también producen el cerebro, aparte de eso que hemos mencionado, pensamiento. ¿De acuerdo? Estaba hablando de aquellas cosas que producen y otras más, porque tampoco se pueden clasificar ahí de una manera muy... Pero hay pensamientos. Pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos deseados, pensamientos no deseados. Tú a veces decides pensar en algo, piensa en la playa. Pum, ya todo el mundo está pensando en la playa, pero otras veces te viene un pensamiento, ¿de acuerdo? Que tú no has decidido pensar, pero te viene a tu mente. Por lo tanto, pensamientos deseados, pensamientos indeseados, tentaciones. También en el pensamiento se produce la tentación. Hay pensamientos de suicidio. Hay pensamientos obsesivos que no te puedes quitar de la cabeza, que te levantas con ellos y te acuestas con ellos, estás en la ducha ya por la mañana temprano, no has pensado nada por la noche, ¿de acuerdo? Pero por la mañana te viene de nuevo ese pensamiento con alguien en el trabajo, yo qué sé, alguna cosa ahí del pasado que no terminas de quitarte de encima. Así que ese tipo de pensamiento. Y todo eso que hemos dicho, pues conforma nuestro mundo interior, lo que somos como personas. Y cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene sensaciones, pensamientos, sentimientos, ¿a que sí? Emociones, y cada uno tiene la suya. Tienen el poder de condicionar la vida, y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con ellos, sobre todo con los pensamientos de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Hablamos de los pensamientos, hablamos de los sentimientos y hablamos de las acciones. ¿Cómo funciona esto? Quisiera, antes de hablar del pensamiento, ¿cómo funciona esto, las sensaciones, las emociones, los pensamientos? ¿Qué es primero? ¿Qué produce lo demás? ¿Qué viene primero? ¿Qué es el resultado de lo primero? Etcétera. ¿Cómo funciona eso, no? Mira, pensamos, y hay muchos psicólogos ahora que están por la escuela del pensamiento positivo, de cambiar el pensamiento, porque el pensamiento es el que determina lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes, y además eso es bíblico, ¿no? O sea, entonces, pero vemos un poco el lugar que tienen los pensamientos en producir de nuevo, finalmente, acciones. Mira, pensamos, la Biblia lo enseña, lo vamos a ver, que el hombre actúa en base a lo que piensa. Y por lo tanto, el pensamiento lleva a la acción. Y la acción produce un sentimiento, ¿no? Tú crees que esto es lo correcto, lo haces, y cuando lo haces, lo que has hecho te genera sentido de culpabilidad, de miedo, de lo que sea, o no, o un sentimiento positivo o un sentimiento negativo. Las acciones llegan a producir una serie de emociones, de sentimiento. Vamos a la Biblia, y es interesante que cuando vamos al principio, Adán y Eva, cuyo interior decimos que era equilibrado, o sea, Adán y Eva antes de la caída convivían con ellos mismos fantásticamente. Ahí no había ningún tipo de tensión, de problema, de emoción por ahí dispersa, de tentación, ¿me entendéis? O sea, el equilibrio interior de Adán y Eva, cuando Dios crea al hombre, lo crea bueno y en perfecta armonía interior. ¿De acuerdo? Y entonces Dios le dice a Adán y Eva que está en perfecta armonía interior. Mira, aquí tienes el árbol para disfrutar, para cultivar, come de todo ello, pero no comas de... O sea, Dios sembró un pensamiento en la mente de Adán y Eva, y el pensamiento era que podían disfrutar de todo, pero no de un árbol específico, ¿de acuerdo? Y ahora viene la tentación, viene el tentador e intenta cambiar ese pensamiento. Y les dice, Dios te ha dicho eso, ese es tu pensamiento. Pues no, estás equivocado, o sea, ciertamente no vas a morir como Dios te ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, el enemigo siembra otro pensamiento, un pensamiento que era mentira. O sea, tú crees una verdad y ahora se siembra un pensamiento de mentira, de mentira. Y entonces, pues, al final, cuando ellos hacen caso a ese pensamiento de mentira, al creer esa mentira de que ciertamente no vais a morir, que es una barbaridad lo que Dios os ha dicho, pues hacen algo, realizan una acción que se produce por un pensamiento que han recibido, ¿no? Entonces, la acción es coger el fruto prohibido y morderlo. Esa es la acción. Y como consecuencia de esa acción, pues se producen emociones, ¿de acuerdo? Una vez que ellos toman del fruto prohibido, se produce lo que se llama la caída del hombre en su estado perfecto y completo y experimentan un sentimiento de vergüenza, ¿no? Se avergüenzan porque estaban desnudos, emoción que antes no habían experimentado, ¿de acuerdo? También tienen miedo, cuando Dios les pregunta dónde estáis, tuvimos miedo y nos hemos escondido, ¿de acuerdo? Entonces aparece ahí ya
la emoción del miedo en sus vidas. Cuando Adán y Eva, antes de la caída, no sentían ningún tipo de miedo, ¿me entiendes? Entonces, lo que quiero decir es que se produce un desorden interior, producido por los pensamientos, por hacer caso a un determinado pensamiento que produce un determinado sentimiento y un resultado, como el resultado de esas emociones que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Así que, además de separarse de Dios, al desobedecerle, el ser humano queda separado de sí mismo. Estas son las separaciones que se producen con la caída, que yo siempre quiero recordar, porque son 4. No solamente el hombre queda separado de Dios, sino que queda separado de sí mismo, desequilibrado interiormente. ¿De acuerdo? O sea, eso es una realidad que está dentro de nosotros. Nos miramos dentro de nosotros y decimos, madre mía, qué desorden. Está el salón comedor patas arriba, ¿no? El salón comedor de nuestro interior. Hay un desorden ahí, con nosotros mismos. Y también hay una separación de los que nos rodean. Ya Adán y Eva se pelean, echan la culpa el uno al otro, luego los hijos se matan el uno al otro, ¿me entendéis? Entonces la separación de Dios produce todas estas separaciones. Y finalmente la separación del entorno donde Adán y Eva viven, que era un entorno positivo y ahora se convierte en un entorno, ahora tienen que sudar para trabajar y la tierra produce espinos y cardos y va a sembrar y luego no va a salir y luego no llueve y ahora se seca la cosecha. Eso no pasaba antes de la caída, ¿me entendéis? Entonces, el pecado es grave y produce un desorden cósmico, podríamos decir, no solamente un desorden en la persona, sino en todo el cosmos, ¿no? Y por eso la Biblia, entonces, hace tanto énfasis en el pensamiento. ¿Habla la Biblia de pensamiento? Claro que sí, mucho. Y habla de la transformación y la renovación de la mente y de nuestros pensamientos, conforme a lo que es la verdad y la verdad de Dios. Porque dice Pablo también a Tito que nuestras mentes están también corrompidas. Por eso dice la Biblia también, dice, no te fíes, el corazón del hombre es engañoso. O sea, el hombre puede llegar en su mente a conclusiones erróneas o no. Tú puedes estar convencido de eso mentalmente, pero es un error. O como se dice, o estás sinceramente equivocado, ¿no? O sea, te has equivocado sinceramente. Eras sincero en tu propuesta, pero errónea. ¿Y se puede estar sinceramente equivocado? Pues también. Entonces dice Pablo en Tito, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así, por lo tanto, a veces no se puede uno fiar de uno mismo. Por ejemplo, si tienes un pensamiento de suicidio, o sea, controla eso. ¿Me entiendes? Porque pueden surgir esos pensamientos. De hecho, están surgiendo. Sabéis que el suicidio es algo de lo que no se habla. Hay un montón de suicidios. ¿Me entendéis? Entonces, quiero decir que nuestra mente puede producir a veces pensamientos que son para nuestro daño y para nuestro mal. Ten una aventura con la compañera de trabajo, que va a ser fantástico, ¿no? ¿Vale? ¿Me entendéis? Entonces, pues luego vienen las consecuencias. La mente tiene que estar sometida a una verdad superior a la nuestra. Yo siempre digo, cuando hablamos de la verdad, ¿la verdad de una cucaracha es la verdad sobre el universo? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, en el cerebro de la cucaracha, lo que ella concluye que es la existencia humana y el universo, ¿es la verdad verdadera? Pues no. ¿No? Y ella piensa que sí, pero quiero decir, hay una verdad superior a la verdad del cerebro o lo que puede entender la cucaracha. Pues en un sentido también, el ser humano se cree Dios, cree que sus definiciones, que sus conclusiones, que sus pensamientos son la verdad última. Y la vida nos enseña que muchas de esas últimas verdades estábamos completamente equivocados. Por eso dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y los cristianos pues aceptan la verdad de Dios no como una cosa que no nos queda más remedio, sino porque descubrimos que eso sí que es verdad verdadera y no la que nosotros tenemos. ¿Me entendéis? Seguimos a Jesús porque descubrimos en Él que Él sí que es la verdad. Y es por lo que Él dice y por lo que Él hace, por cómo vive. Por lo tanto, la conciencia del hombre y sus pensamientos están corrompidos. Así que Dios ha creado al hombre a su imagen, a su semejanza, completamente equilibrado en su mundo interior, y ahora resulta que viene el pecado ponen patas arriba todo el ser y todo el pensamiento de cada uno de nosotros. Así que si el pensamiento de Dios para el hombre y el propio pensamiento de Dios es correcto,
Pues ahora los sentimientos, los pensamientos, las emociones del ser humano están afectados por el pecado que ha desorganizado todo nuestro mundo interior. Y entonces así estamos, ¿no? Así estamos, haciéndonos preguntas a nosotros mismos de realmente quién soy yo, porque a veces no me reconozco, ¿no? ¿O no? Es verdad, hay un desorden interior que los psicólogos intentan más o menos encauzar, pero el hombre está desordenado interiormente. Pero ¿tiene algo que ofrecer el cristianismo? Claro que sí. El cristianismo tiene mucho que ofrecer en este sentido. ¿Hay remedio para eso? ¿Tiene el Evangelio remedio? Claro que sí. Mira, Dios está ya trabajando desde el mismo momento en que le miramos a Él y le consideramos en remediar el desorden interior que el pecado ha producido. De hecho, todas esas separaciones que mencionaba, separación con Dios, con nosotros mismos, con el entorno, con nuestros semejantes, Dios las está recuperando en Cristo a través del Evangelio. Por eso ahora un cristiano debería llevarse mejor con la gente que antes de no ser cristiano, ¿o no? Por eso entra el perdón en juego y tantas cosas, ¿no? O sea, porque Dios está restaurando también las relaciones. Así que ya eso Dios lo está haciendo. Pero lo va a completar pues cuando culmine su obra el día que estemos con el Señor. O sea, mientras tanto tenemos que vivir con pensamientos negativos, a veces positivos, con desorden, con sensaciones, con impresiones que me voy a morir, que no salgo de esta, ¿me entendéis? Y entonces hay que intentar poner ahí un poco de orden en medio de eso, pero gracias a Dios que ya estamos en el camino correcto, ¿de acuerdo? Y que ya nuestros pensamientos no tienen por qué estar por ahí desorganizados y conduciendo nuestra vida, mandando en nosotros, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, ¿no? Así que un día, de verdad, cuando estemos con el Señor, entre otras cosas que vamos a experimentar, es que nos vamos a mirar por dentro y vamos a ver la calma del mar, una calma interior que nunca hemos tenido. ¿De acuerdo? Es lo que va a producir la redención completa en el ser humano, ese desorden que ha producido el pecado. Así que, ¿cómo vamos a vivir entonces con nuestros pensamientos? 5 cosas. ¿De acuerdo? 5 cosas rápidas. Vamos a ir a la primera, o 5 pasos. En primer lugar, como remedios, ¿no? Ahí están nuestros pensamientos, como he dicho, pensamientos positivos, pensamientos negativos, pensamientos deseados, pensamientos no deseados, pensamientos obsesivos, pensamientos de suicidio, este tipo de cosas. Vamos a ver lo primero. Lo primero, y el primer remedio sería volver a enfocar nuestra mente en Dios. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Podríamos decir, una de las cosas que dicen los salmos es que el hombre sin Dios no piensa en Dios. Una de las características del ser humano es que no piensa en Dios. Dios no está en su pensamiento. No forma parte de su vida y mucho menos de su pensamiento. Y por eso nos va. Porque nos hemos desconectado de la fuente de la vida y de la verdad. Por lo tanto, lo primero que podríamos hacer es enfocar de nuevo nuestro pensamiento en Dios. Dice Dios que aquel cuyo pensamiento en mí persevera, en mí confía, es guardado en una paz completa. El problema para Adán y Eva comenzó cuando ellos abandonaron el pensamiento de Dios para abrazar el pensamiento del enemigo, ¿o no? Desviaron su atención de lo que Dios era, de lo que Dios les había dicho, para enfocarse en algo que no era Dios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que empezar por el principio. Y lo primero es volver a reenfocar nuestra mente en Dios mismo, en sus promesas, y confiar en Él. Aquel que enfoca su mente en el Señor y cree y confía en sus promesas, tendrá, como dice aquí, una promesa, completa paz, completa paz. Y el Señor va a guardar en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Por lo tanto, cuando tú estés inundado por pensamientos del tipo que sea, enfócate en la palabra de Dios. Recuérdate un versículo, ¿me entendéis? Piensa en una promesa, piensa en Dios. Tú guardas en completa paz a aquel que su pensamiento se orienta, se enfoca en el Señor. ¿De acuerdo? La primera cosa. En segundo lugar, el remedio de la oración,
Por nada estéis afanosos, Filipenses 4, 6, 7, que todos conocemos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Veis? Es el pensamiento en funcionamiento que produce desasosiego, falta de paz interior, por problemas, por preocupaciones, por lo que fuera, por lo que fuese. Pero dice aquí, por nada estéis preocupados, por nada estéis angustiados, por nada, ninguna cosa, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, yo tengo que reconocer que esto, algo tan simple y tan sencillo como eso, muchas veces nos cuesta trabajo aplicar. ¿De acuerdo? O sea, una vez que tú enfocas tus pensamientos en Dios, en sus promesas, en su palabra, en el amor que te tiene, que Dios esté presente en tu pensamiento. Hay alguien que no quiere que Dios esté presente en tu pensamiento, que te fijes en otro tipo de pensamiento, fíjate en el pensamiento y después tú eres capaz de decir, voy a llevar esto en oración. Yo os digo, esto funciona, esto funciona científicamente. O sea, una persona, bueno, está demostrado científicamente que los enfermos en los hospitales van mucho mejor que los ateos. ¿Por qué? Porque tienen confianza en Dios, ¿de acuerdo? Y porque en medio de esa situación, pues dice, Señor, ayúdame que voy a entrar en el quirófano. Estoy un poco preocupado, ¿me entendéis? O sea, el recurso de la oración, el remedio de la oración en medio del pensamiento de preocupación. Y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestro pensamiento en Cristo Jesús. O sea, un pensamiento de preocupación se va a convertir en un sentimiento, un pensamiento de paz, porque hemos llevado ese problema, esa preocupación en oración al Señor. Así que, de nuevo, aquí en este texto vemos que las cosas que nos pasan tienen que ver con nuestros pensamientos, porque dice que por nada estemos con pensamientos de preocupación. Y luego la paz viene al pensamiento, al origen, allí donde se produce la preocupación, viene la paz. Y la paz de Dios guardará tu brazo, tu pie, tu ojo, tu oreja. No, dice tu pensamiento. Allí donde estás pensando mal, pues viene la paz de Dios para darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, debemos usar también ese remedio de la oración. Que sean conocidas nuestras preocupaciones, nuestras peticiones. Estamos con la mente ahí, que está hirviendo, que todo está ahí, que preocupación, miedo, ansiedad, tantas cosas, ¿no? Pues que hagamos un alto y que oremos al Señor, de verdad. Aquel texto también que dice, Jesús, me dice a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo haré descansar. Yo digo, la persona que hace eso es que nota el descanso. Pero lamentablemente damos eso por hecho y pensamos que automáticamente, por el hecho de ser cristiano, pues que ya la paz de Dios va a inundar nuestro pensamiento de falta de paz. Y no es así. Hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que, podríamos decir, enfrentarse al pensamiento. Si tiene un pensamiento de preocupación, pues coge y dice, Señor, estoy preocupado, estoy pensando en esto, ¿no? Y llévalo al Señor. Y Él promete, por otro lado, que la paz de Dios va a guardar en tu mente, en tus pensamientos. Así que cuando nosotros estamos enfocados en Dios, cuando nosotros oramos ante aquello que nos preocupa, un pensamiento de preocupación, la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos. El tercer remedio es cambiar nuestro pensamiento. Bien, hemos hablado de qué hacer con un pensamiento de preocupación, pero aquí en este texto vamos a ver cómo podemos cambiar el pensamiento, que está inmediatamente después del texto que hemos leído, Filipenses 4, 8, 9. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Mira, la verdad es que muchas veces los pensamientos son, sobre todo con los pensamientos obsesivos, ¿es verdad? Es como las cancioncillas esas, ¿no? Que se te mete aquí tú, ¿a que sí? Oye, no te las puedo quitar de la cabeza. Y al final están ahí, hombre, hay canciones muy, muy bonitas, ¿no? Y por eso es bueno, llenar nuestra mente con la verdad de Dios, ¿no? Su amor nos persigue, no va con nosotros, todo eso. Pero es verdad que a veces hay pensamientos que nos controlan y que nosotros no hemos decidido pensar en eso. ¿A que sí?
Y vienen ahí a nosotros y al final nos controlan, son dueños de nosotros. Pero la Biblia enseña que nosotros podemos ser dueños y debemos ser dueños de nuestros pensamientos. O sea, eso de que, bueno, es que este es un pensamiento obsesivo, no me lo puedo quitar de la cabeza, que la vida no merece la pena, que yo me suicido. Mira, eso es mentira. O sea, tú puedes ser dueño de esos pensamientos obsesivos y también, como pensamientos ya tremendos, dramáticos, los pensamientos de suicidio. No deberían dominarte a ti, llevándote a hacer eso, sino que tú deberías dominarles a ellos. Debemos hacer eso. Podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Decía Lutero que, hablando de los pensamientos y el control que podemos tener y debemos tener de los pensamientos, que tú no puedes evitar que un pájaro vuele sobre tu cabeza. Sería un pensamiento obsesivo, esa canción, ese pensamiento sobre algo alguien que te ha hecho daño, que todavía no lo has resuelto y que estás ahí. ¿De acuerdo? Tú no puedes evitar que eso venga por la mañana en la ducha o donde sea, ¿de acuerdo? Pero sí tú puedes evitar que eso haga un nido en tu cabeza. ¿De acuerdo? O sea, porque puedes controlar y debes controlar tu pensamiento. Si no, yo digo, piensa en un Ferrari rojo y ahora mismo ya estáis todos pensando, aparte de la playa que hemos pensado antes, en el Ferrari rojo. Y si os digo, vámonos a la montaña, al Everest, a escalar y a que estamos allá arriba, ¿de acuerdo? Y no nos ha costado nada. O sea, podemos, y Esther Martínez nos habló de eso, que no solamente debemos, sino que podemos cambiar nuestros pensamientos. Porque si nos creemos lo contrario, amigos, estamos perdidos. Hay alguien que quiere acabar con nosotros, que quiere destrozarte como persona, quiere destrozar tu familia, tu matrimonio, todo lo que pueda destrozar, y si puede acabar contigo, el diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. El diablo quiere el suicidio de la gente. Todo aquello que Dios ha creado, bueno en gran manera, el diablo quiere destruirlo, porque es el adversario. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, como nosotros nos entreguemos a los pensamientos, de verdad, estamos en el camino de la destrucción de tu persona, de tu matrimonio. Y eso lo estamos viendo. Gente que se ríe del cristianismo, pues bueno, pues lo estamos viendo en la cárcel. Dices tú, bueno, tú eso de la ética, de la moral, pues mira, eres un político corrupto y si te pillan y eso, vas a la cárcel. ¿Ves cómo hay una ley moral que como te la salte, hay consecuencias? ¿Entendéis? Entonces, hemos de controlar lo que pensamos. No debemos permitir que hagan un nido en nosotros. Así que no solo podemos rechazar esos pensamientos no deseados y también esos pensamientos compulsivos que a veces no podemos quitarnos de la mente, sino que debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿De acuerdo? Y cuesta, esto es como una batalla mental. No sé, ¿estáis conmigo? ¿Estáis en eso? Te repites todos los versículos que te sabes. Y ojalá te supieras más. Por eso sería bueno que supieras más, para que nuestra mente esté enfocada en Dios y en sus promesas. Pero yo os digo una cosa, que al final uno gana. Si no te rindes, si tú sigues llenando tu mente de verdad con las promesas, con la palabra de Dios, que tú paras horas, que tú llevas tus cargas al Señor, tu ansiedad, de verdad, Él cumple lo que promete. ¿De acuerdo? Así que debemos hacerlo. Es necesario disciplinar los pensamientos, dicen los expertos, si queremos educar la mente. Si queremos tener una mente ordenada y educada, tenemos que disciplinar los pensamientos. Así que lo que dice Pablo aquí en Filipenses, cuando dice, en esto pensad, pues quiere decir que podemos pensar en eso, ¿o no? En esto pensad, o sea, podemos sustituir un pensamiento negativo, un pensamiento dañino, de rencor, de lo que sea, ¿no? De falta de perdón, de lo que sea, un pensamiento obsesivo, podemos sustituirlo por un pensamiento positivo. Todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bien, pues dice uno, voy a pensar en alguien, y siempre nos viene lo negativo. Por eso los psicólogos dicen, cógete una hoja en blanco, un lápiz, por favor, y pon aquí 3 cosas positivas de tu pareja. Digo, ¿cuánto me cuesta? Tengo un folio entero para poner lo negativo, ¿no? Ahí sí que no tengo problema, pero nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Cuando nos invadan pensamientos negativos sobre, es que la iglesia, es que el hermano,
es que mi esposa o mi esposo, es que mi hijo. Piensa en lo que dice Pablo. Todo lo justo, todo lo amable, algo digno de alabanza, en esto pensar. Y cuando piensas, encuentra. Porque la inclinación del corazón, lo que quiere hacer el enemigo, es sembrar en ti, pues eso, ¿no? Y traer a tu mente pues todo lo negativo y ser negativo en todas tus apreciaciones de todo tipo de cosas. ¿De acuerdo? En eso pensar. Los pensamientos se pueden, y no solamente se pueden, sino que se deben controlar y educar. En cuarto lugar, el remedio, vamos avanzando un poquito en ese proceso y vamos no solamente a controlar, sino vamos a renovar nuestra mente. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo está viendo que el siglo, que la sociedad está muy mal, ¿no? Y es lo que podemos hacer nosotros. Dice, madre mía, cuando vemos las cosas que están pasando, dice, madre mía, está todo muy mal, está todo muy mal. Fíjate cómo está la vida, ¿eh? ¿De acuerdo? Y si vivieran nuestros abuelos, todavía peor. Oh, madre mía, esto es... así es como está la realidad, pero la realidad se cambia, dice aquí Pablo, por la transformación del pensamiento, por el pensamiento. Y la persona que piensa correctamente cambiará como persona. ¿A que sí? Y cambiará la sociedad. Se transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto y entenderéis también la buena voluntad de Dios. Así que, ¿cómo una persona puede cambiar? Intentando cambiar su pensamiento. ¿A que sí? O sea, porque actúa en base a lo que piensa. Y si grita para llamar la atención de su mamá, es porque piensa que cuando grite y grite más y más alto, al final su mamá le va a dar lo que él quiere. Entonces hay que cambiar el pensamiento. No, tú sigues gritando, que no te lo voy a dar. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, tú puedes darle todos los golpes que quieras o puedes castigarlo en estas cosas, pero al final hemos de cambiar el pensamiento. Porque el pensamiento es que al final nos lleva a una acción determinada, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que podríamos decir que el pensamiento de las personas son como una despensa que se va llenando con el tiempo, con lo que te han enseñado tus amigotes, con lo que escuchas en los compañeros de trabajo, con lo que te enseñó tu abuela sobre la vida, sobre el matrimonio, con un revoltijo de cosas, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, lo que tenemos que darnos cuenta es que de ese revoltijo de cosas sacamos nuestra vida. Y nuestra vida se conduce un poco por el libro que hemos leído, que es muy bueno, por lo que me enseñó mi abuela, que era también muy sabio, y por lo que he aprendido en la vida, que la vida me ha enseñado que también he tenido que aprender a base de palos. ¿Me entendéis? Al final no hacemos y hacemos lo que hacemos porque pensamos que eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, y el resultado es el que es. Entonces, si queremos un resultado diferente, tenemos que cambiar el chip, tenemos que renovar el cerebro y renovar nuestra mente con lo que es verdadero, ¿de acuerdo? Todo lo agradable, todo lo perfecto, aquello que nos hará conocer la voluntad de Dios. Así que la sociedad, la gente, cada uno tiene una manera de pensar. Y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué haces eso? Pues te dirá, porque pienso que eso es lo correcto. ¿De acuerdo? Así que ayer estábamos hablando de esto, vivimos en una cultura, de verdad que hay una verdadera guerra por la mente de la gente, por el pensamiento de la gente. Una tremenda guerra en todos los sentidos, por esto de la gente, ¿no? Por la mente de la gente. Y la gente se conduce pues, porque piensa que esa es la mejor manera para conducirse. Pero dice Pablo que no nos conformemos a eso. Quiere decir que la sociedad va a intentar que pensemos como piensa, pero no debemos permitirlo. El modelo de familia, todo lo que estamos viendo últimamente, ¿de acuerdo? La identidad sexual, todo ese tipo de cosas, todo, si es que es todo. Pero al final es un pensamiento que quiere cambiar el tuyo y que quiere que tú creas y pienses como ese pensamiento. ¿De acuerdo? Y dice que no dejemos
nos conforme, que nos amolde a ese pensamiento, sino que tenemos que tener un pensamiento conforme a la voluntad de Dios. Así que la transformación de la conducta viene por la renovación de la mente. De hecho, si lo pensáis, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es presentarte un Dios distinto al que tú pensabas que era, ¿o no? Un camino de salvación diferente al que tú pensabas que era. O sea, el Evangelio es un pensamiento bueno de Dios para ti. El Evangelio viene a cambiar tu pensamiento acerca de Dios, de la religión, de la iglesia, de tantas cosas, ¿me entendéis? Entonces, por eso es importante que estemos renovando nuestra mente. ¿Cómo se hace? Conociendo la verdad de Dios, conociendo la palabra de Dios, llenando nuestra mente con la Escritura, que consideramos que es verdad. Y en quinto lugar, el último remedio lo vamos a encontrar en un texto de 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Mira, es muy interesante este. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, que todavía andamos en un cuerpo desordenado y caído, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, la parte final. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso me parece que es un pensamiento sumamente interesante, porque estamos en un proceso de renovación de nuestra mente con la verdad de Dios para no ser amoldados por la verdad del mundo, de la sociedad en la que estamos, ¿de acuerdo? Pero no dejamos de tener un pensamiento todavía incompleto, imperfecto, ¿no? ¿De acuerdo? A medida que crezcamos en eso, será mejor. Será mejor. Porque muchas veces lo que hay es no solamente desconocimiento de la verdad de Dios, de la promesa de Dios, sino también desobediencia clara de lo que Dios dice, ¿no? Y tal. Pero aún así, aunque estemos en ese proceso que debemos estar, siempre habrá por ahí algún pensamiento, ¿de acuerdo?, que no sea correcto. Y dice aquí Pablo que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Pues significa que, mirad, que los pensamientos son como caballos salvajes que tienen que ser domados, que tienen que ser controlados. Es como un ocupa que quiere venir, ahora que está de moda esto, que quiere venir a tu mente y quedarse ahí. ¿De acuerdo? Que le pega una patada a la puerta y que se mete en tu casa y se mete en tu mente y ahí tan a gustito. Y lo que dice Pablo es que no, que vamos a ver, que hemos de ponernos en la puerta y controlar cada pensamiento y llevarlo cautivo a que sea un pensamiento que obedezca a Cristo. Uy, qué complicado es esto, ¿no? Ahora yo tengo que estar ahí. Sí. Mirad, ¿sabéis lo que pasa? Que vivimos en un mundo con tanta distracción que no tenemos tiempo para abordar estas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces, y están ganando la batalla de la mente muchas veces las ideas que corren por el mundo. Así que lo que pasa aquí, lo que dice aquí Pablo, es que hay en la vida, en el mundo, hay distracciones, tentaciones, opiniones que pueden llevarnos en una dirección contraria a la que desearía Cristo para nosotros. ¿De acuerdo? A obedecer a Cristo. Y por lo tanto, él dice que tenemos que ponernos en la puerta de nuestro cerebro, para que me entendáis, y comprobar si ese pensamiento que quiere entrar, que quiere hacer un nido en tu mente, tiene el permiso para entrar o no. Y si ese pensamiento está alineado con la voluntad de Dios. Lo cual quiere decir todavía otro argumento más, que es posible controlar los pensamientos. Si Pablo dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es que se puede o no. ¿A que sí? No, es que yo no puedo dejar de pensar en otra cosa, es que el pensamiento me puede, es que está por encima de mí. No. Se puede echar el lazo a ese pensamiento y determinar si eso es conveniente o no es conveniente. Si eso te lleva a obedecer a Cristo o a desobedecerlo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que tenemos que estar en la puerta y controlar eso. Así que es posible hacerlo.
Estoy pensando, no yo, puede venir, ¿no? Quedarme con el dinero de la caja porque nadie me ve. Estoy pensando tener una aventura, tampoco yo, una aventura con una compañera que está siendo muy cariñosa conmigo, todo este tipo de cosas. Lo vemos en la serie, al final todo eso tiene consecuencias, ¿no? Entonces cuando te asalta eso, échale el lazo y ve si ese es un pensamiento que te lleva a obedecer o a desobedecer, ¿no? Y no lo dejes pasar. No hagas como Adán y Eva que cogieron la manzana y la mordieron. La manzana no era, bueno, ya sabéis. Yo sé que sois muy, ya estáis todo diciendo la manzana no era. El fruto prohibido, ¿me entendéis? Al final, cuando ya, pues viene el acto de desobediencia. Así que esto es interesante, ¿no? Esto que estoy pensando hacer me lleva en la dirección de hacer lo que Dios quiere que haga con mi matrimonio, ¿entendéis? En mi trabajo, en mis relaciones, o no. Así que podemos hacer eso, de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mirad, pensamientos de lujuria, de ira, de rencor, de miedo, de preocupación, de avaricia, pensamientos de amargura, pensamientos de suicidio. Esos son pensamientos y otros más que deben ser cautivos a la obediencia a Cristo y no permitirlos y no terminar mordiendo el fruto. Al final, todo esto que estamos diciendo determinará nuestra vida si nos conducimos de acuerdo y conforme a los pensamientos. Es cierto que conviven con nosotros emociones, sentimientos, sensaciones, pensamientos que tenemos que gestionar, que no los podemos dejar acampar a sus anchas. Y la ciencia es interesante esto, está descubriendo cada vez más que nuestro estado físico y algunas enfermedades, no algunas sino muchas, está determinado ampliamente por nuestro estado emocional. Y nuestra vida emocional está regulada profundamente por nuestra vida racional y por nuestros pensamientos. Repito, nuestro estado físico está determinado ampliamente por nuestro estado emocional y nuestra vida emocional está regulada profundamente por nuestra vida racional y por nuestros pensamientos. Y esto lo dice un psiquiatra, un médico psiquiatra. Por lo tanto, esto es así. Así que la manera en que pensamos afecta a cómo vivimos y afectará finalmente también a nuestra salud. Así que 5 pasos para vivir con eso, para vivir con nuestros pensamientos. Empezar enfocando nuestra mente en el Señor. Cuando haya otro tipo de pensamiento, enfócate, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ora al Señor, está ahí el pensamiento y ya ha producido una preocupación. Párate, pide al Señor por lo que estás pensando, por lo que estás sintiendo, por lo que estás temiendo. Intenta sustituir ese pensamiento por otro pensamiento que sea positivo. ¿De acuerdo? Es que no voy a llegar a la vejez, es que me voy a morir joven, es que me va a pillar un coche, es que yo no sé qué. Es que, ¿me entendéis, no? Intenta sustituir ese pensamiento por uno que sea positivo. Renueva tu mente con la palabra de Dios. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos una fuente de recursos para todo tipo de emociones y de sentimientos y de pensamientos. Por eso es la importancia de conocer la verdad de Dios. Y finalmente, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ese pensamiento que persevera, ese pensamiento que está ahí, evalúalo, no lo dejes pasar. Ve si ese pensamiento, si se ejecuta en una acción, te conduce en la dirección correcta o te conduce hacia el desastre personal, familiar, lo que sea, ¿de acuerdo? Así que no estamos solos en eso, porque está el Espíritu Santo viviendo en nosotros, y de eso hablaremos un día, y tenemos su ayuda para eso. Así que, viviendo con tu pensamiento, viviendo con nuestros pensamientos. ¿Estáis conmigo en eso? A veces se ponen testarudos, ¿a que sí? A veces cuesta trabajo sacarlos de la cabeza, pero mirad, tenemos remedio, tenemos recursos para hacerlo. Amén. El Señor nos ayude. Amén.
Te damos gracias, Señor, porque tú has renovado nuestra mente. Tú has traído a nuestra mente verdades que antes no conocíamos, Señor, y que también producían nuestra infelicidad por creerlas y por seguirlas. Gracias, Señor, porque ahora es diferente, es distinto. Y entendemos que es verdad lo que tú nos dices, porque es lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestra mente, a enfocar nuestra mente en ti, Señor. Ayúdanos a orar, que tanto a veces nos cuesta, Señor. Ayúdanos a tener pensamientos que te honren, que te glorifiquen y que te obedezcan. Señor, y ayúdanos también en esa disciplina de controlar nuestros pensamientos, Señor, de pararlos en la puerta y que no aniden en nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a participar del pan y del vino.